estamos bien, estamos muy bien. La verdad que el tema de hoy era un tema muy interesante, es un tema muy interesante y lo han propuesto ustedes. La verdad que es un tema más que interesante porque incluso a muchos de nosotros nos ha pasado, nos ha sucedido y quizás si hubiésemos sabido, si hubiésemos tenido el intelecto, si hubiésemos tenido la madurez. Yo tengo la remera de Puente Producciones. Hacía rato que no la usaba también. Esta la usábamos para ir a los eventos y demás. La remera de Puente Producciones puesta. Y muchas personas, incluso yo mismo, incluso Romina, incluso muchos de ustedes han tenido ese encuentro con alguna especie de líder en sus vidas. Han tenido ese encuentro con aquel sentimiento de frustración, con aquel sentimiento de desilusión. Cuando sentimos en algún momento quizás que un amigo que iba a la iglesia, que un amigo que pensábamos que porque era de la iglesia era mejor persona y en realidad no lo era, con aquel líder que en realidad poníamos toda nuestra cosa y nos terminó fallando, con aquel pastor el cual apreciábamos tanto y queríamos tanto y admirábamos tanto y al final nos terminamos enterando que hizo algo que no era muy de acuerdo a lo que se predicaba, a lo que hablaba, o que incluso nos afectó a nuestra propia vida directamente, nos dijo algo, nos ofendió, nos hemos sentido lastimados. Y a un amigo, repito, que quizás le hicimos un favor, o le prestamos plata, o le prestamos dinero. Eso pasó en mi familia también, por eso lo digo. A un hermano de la iglesia, y el hermano nos estafó. Y todo eso se hizo un cúmulo en nuestra vida, y en diferentes situaciones eso produjo una frustración. Y en cada caso en particular, el común denominador fue que cualquiera de esos casos hizo que nos alejáramos de Dios. Y hay gente hoy en día que este coronavirus, este COVID-19, esta cuarentena sirvió para muchísimas cosas. Sirvió, como decía al principio de esta transmisión, para que mucha gente, a pesar de todo, se acercara a Dios, es la gran mayoría. También sirvió para otras cosas, sirvió como parámetros, sirvió como termómetro para saber dónde estábamos parados, para ver dónde estaba puesta nuestra confianza, si estaba en Dios o estaba en la gente. Y esta cuarentena sirvió para demostrar si las iglesias estaban preparadas, si los ministerios estaban preparados para asistir a tantas personas, para asistir a gentes desesperadas. Es muy fácil asistir personas que emocionalmente, espiritualmente están bien durante el resto del año, y hay que administrar personas, hay que estar con personas, hay que saber acompañar como institución, como ministerio, cuando las personas pasan de estar bien a estar desesperadas, cuando pasan cosas raras y extremas como esta cuarentena, ¿no? Y hay muchas personas que tomaron esta cuarentena, este virus, como para darse cuenta de que también se habían sentido solas, como para darse cuenta de que si no iban a la iglesia no tenían esa misma necesidad de orar, o no sentían esa motivación de leer la Biblia, sino que dependían mucho de la institución, y eso por ahí no estaba tan bueno, porque uno debe ser, independientemente de las cosas que sucedan, motivarse, debe ser siempre pro buscar a Dios, no debe ser pro leer la Biblia, pro orar, que son cosas fundamentales, ¿no? Uno hablar con Dios mientras ora y Dios hablar con nosotros mientras leemos la Biblia. El canal de comunicación es correcto y es justo de esa manera. Si en alguno de los dos puntos se corta, ya no existe una comunicación. Y algunos dependían mucho solamente de la palabra de otras personas, dependían de ir a la iglesia, y me han comentado, me han mandado mensajes al principio, ya hace 5 meses, han sentido debilidad, y otras personas esta cuarentena les sirvió para darse cuenta, o tienen esa perspectiva de que su líder los ha abandonado. Hace 5 meses que mi líder no me manda un mensaje, hace 5 meses que nadie me comparte palabra de Dios, mis pastores no están conmigo, no me han mandado mensajes, no me han venido a visitar.
Y ha habido una gran cantidad de esos pensamientos y a veces a algunos de nosotros nos ha pasado que no hay necesidad de que haya una cuarentena o un virus o nada. En el transcurso de nuestra vida, como decía al principio, muchos de nosotros nos sentimos desilusionados por algún representante de una institución, algún representante de la iglesia. Puede ser un líder, puede ser un diácono, puede ser un pastor, puede ser un anciano, y un líder de jóvenes, una líder de damas, puede ser cualquiera. Depende de qué denominación sea, puede ser alguna líder de barca, célula, casa de paz, red. Todos hemos tenido ese sentido de frustración, ¿no? De sentirnos desilusionados. Y este tema fue propuesto por ustedes y es un tema más que interesante. Es un tema muy interesante. El tema de hoy se titula Camino al fracaso, la confianza puesta en el liderazgo. Y de esta introducción que les hacía recién, es de lo que trata el programa de hoy. Insisto, es un programa que la temática fue propuesta por algunos de ustedes y muchos se me han comentado, ¿no? Algunos me dijeron, bueno, hacer un programa sobre esto, y muchos me comentaron esto que les compartí a ustedes en la intro, de decir, bueno, me he sentido afectado por esto, casos reales, ¿no? Me he sentido afectado por aquello otro, y realmente hacia eso nos conducimos, y espero que de parte de Dios pueda ser totalmente claro, de parte de Dios pueda llegarle a ustedes realmente el mensaje de que vamos camino al fracaso, siempre y cuando la confianza está puesta en el liderazgo, siempre y cuando nuestra confianza está puesta en la persona, siempre y cuando nuestra confianza, nuestra admiración no está en Dios, sino que está en el líder, sino que está en aquel que me guía, sino que la confianza está en el pastor, está en la casa de paz, en la red, en el líder de jóvenes, en la líder de damas, en la consejera, en el consejero, en el anciano, en el diácono. Cualquiera de esas perspectivas es un camino seguro al fracaso. Es un camino seguro al fracaso de nuestra espiritualidad. A eso me refiero. Y eso afecta 100% nuestras vidas y nuestras decisiones. Si depositamos nuestra confianza, nuestra fe, inclusive nuestra admiración en el liderazgo, producto de que cualquiera sea el líder, el pastor, el anciano, el diácono, quien sea, partiendo de la base que es un ser humano, si es un ser humano es imperfecto, y si es un ser humano que es imperfecto, sabemos que va a cometer errores, a veces queriendo, la mayoría de las veces no queriendo, solamente porque es algo así. Y cualquier ser humano que no es perfecto hace cosas imperfectas, sea un ministerio, sea una iglesia, sea un liderazgo. Es muy difícil ser correcto todo el tiempo, y muchas veces nosotros ponemos esa confianza, y muchas veces esa confianza es defraudada, y lamentablemente, y para nuestro mal, el resentimiento no se genera hacia la persona, se genera hacia Dios. Y porque decimos, bueno, no, esta persona debía hacer tal cosa y no lo hizo, o debía no hacer tal cosa y la hizo, y generalmente nos lastimamos mucho a nosotros mismos, como para, en primera instancia, aunque no nos demos cuenta, esto es con una mente más reflexiva, pero al principio nos hacemos mucho daño a nosotros mismos para que los demás vean que nos hicieron daño. No sé si soy claro con esto. Digo, bueno, y ahora les voy a dar ejemplos de eso. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo tiene que ser nuestra perspectiva de acuerdo al liderazgo, ¿no? Y de admirar demasiado a las personas y no tener la mente siempre y la vista siempre puesta en Dios, que es el único realmente que no es humano, es el único realmente que no falla, es el único realmente que no comete errores, y
es el único que no traiciona, es el único que no miente. Y en ese punto es donde tenemos que estar enfocados. Incluso, supongan con este ejemplo de hoy, ¿no? Quizás yo me podría haber acostado a dormir, no estaría mal, podría no haber avisado porque me podría haber olvidado, y sin embargo muchos de ustedes se podrían haber sentido defraudados. Sintonizar la 95.5 o ir al enlace de la www.ramayocity.com.ar y no estar nada, poner la 95.5 y no aparecer nada, buscar el streaming en la página de las zapatillas viernes 22 horas y no aparecer nada. Y muchas personas se iban a sentir defraudadas, a pesar de que no hubiese estado mal, que hubiese estado acostado porque estoy enfermo. Incluso hay cosas peores, ¿no? Hay gente que digo, bueno, por ahí traiciona, saca ventajas de los hermanos de la iglesia y de los hermanos en Cristo. Y siempre nuestra fe y siempre si nuestra confianza está puesta en ese tipo de cosas, en ese tipo de situaciones, solamente porque alguien tiene un título, o predicador, o evangelista, o escritor, o locutor de radio, o pastor, o líder, si siempre nuestra confianza está puesta en el título, vamos a salir defraudados el 99% de las veces. Muchas veces también los líderes hemos usado una forma no tradicional de liderazgo. Hemos hecho muchas veces, y quizás a algunas personas le va a molestar esto que voy a decir, pero es realmente cierto, tanto de un lado como del otro. Lo he vivido tanto como líder o lo he vivido como liderado, ¿no? Como ministrado, como niño, como adolescente, como adulto. Y muchas veces hemos usado como líder el que generar que nosotros mismos en nosotros, generar nosotros mismos en nosotros, que los demás nos admiren a nosotros, en vez de ser nosotros quienes impulsen a todos los demás, impulsen a todos ustedes a tener una relación personal con Dios. Y algunos de los que están viendo esta transmisión saben que yo siempre se los hablo cuando hablamos en privado. Muchos de los liderazgos están enfocados a seguir al líder, a seguir a los pastores, muchos de los influencers, muchos de los youtubers, porque hay muchos predicadores que hacen una carrera en YouTube o tienen tipo de páginas y están enfocadas a seguir al líder. Muchas temáticas, muchas tradiciones de la iglesia están enfocadas en seguir al líder, en seguir al pastor, en seguir al predicador. Y muchas veces en nuestras vidas nos vamos a sentir desilusionados por eso. Muchas veces tenemos a algunos, incluso de internacionales estoy hablando, no estoy hablando de nadie que yo conozca personalmente, digo, vemos predicadores, evangelistas, ahora como se ponen nuevamente, está de moda, apóstoles, profetas, son prácticamente una estrella de Hollywood, son una estrella de rock y se los admira. Y muchas veces si estamos en cercanía con esas personas, si dependemos mucho de esas personas, vamos a caer en la desilusión y eso va a ser un camino de fracaso. Va a ser un camino, en vez de que nos lleve a Dios, nos lleve a alejarnos de Dios. Quizás tenemos hay gente que le está dando me gusta a Miren Zapatillas. Muchas gracias, Dios los bendiga. Generalmente hemos distorsionado esa etapa y en vez de hacer un liderazgo de servicio, hemos hecho un liderazgo de admiración. Hemos hecho un liderazgo para que las personas nos miren a nosotros. Hemos hecho un liderazgo de dependencia para que las personas nos busquen a nosotros en vez de buscar a Dios, para que las personas sientan que nos necesitan a nosotros en vez de que necesitan a Dios. Y realmente después nos podemos hacernos cargos de esas promesas. El único que se ha hecho cargo de nosotros es Dios, y el único que no ha fallado es Dios. Y a veces, como el líder, cometemos esos errores y no hemos usado un liderazgo de servicio. El modelo de Jesús es claro, vino a ayudar a los necesitados, vino a enseñar el verdadero mensaje.
pero también vino a lavar los pies de sus discípulos. Un líder que cambió la historia de la humanidad con verdaderos actos de amor y de servicio genuino. No había arrogancia en Jesús, sino una intención genuina de servir a quienes le seguían. Hay mucha falta de líderes íntegros y con una actitud genuina por servir a otros. Muchas veces hoy un líder es al que sirvan, un líder es al que admiran, un líder es al que siguen, un líder es al que los demás le colaboran, al que los demás le ayudan. Y si vamos al ejemplo de Jesús como un líder, que fue el único y verdadero líder, era un líder totalmente diferente. Era un líder que enseñaba la verdad, era un líder que corregía con amor, corregía con autoridad, no tenía miedo de decir la verdad, y también era un líder que servía por sobre todo. Y quizás en esto estamos fallando, quizás nosotros como líderes hacemos que la gente nos mire primero a nosotros, a sabiendas que la gente en algún punto se va a desilusionar de nosotros. Y yo lo digo siempre: no me miren a mí, no me sigan a mí, yo no tengo seguidores, el único que tiene seguidores, y es bíblico, es Dios. Nosotros somos amigos, somos hermanos, somos una gran peña que hemos decidido compartir palabras de Dios cada viernes. Pero yo no tengo seguidores. Las plataformas sociales lo ponen como seguidores, como fans, como likes, como suscriptores, pero bueno, son palabras. Pero seguidores, realmente seguidores en el tema que refiere a Dios, solamente Dios tiene seguidores, nosotros no tenemos seguidores. Biblia en Zapatillas no tiene admiradores de Biblia en Zapatillas, no tiene admiradores de Leo Carrera, y así debería ser, así está propuesto que sea, así es el mensaje que dejó Jesús. Dejó un mensaje de liderazgo en servicio, y quizás este es un detalle que nos está pasando por alto, y quizás este detalle es el que hace que la gente nos mire a nosotros en vez de mirar a Dios, y que en consecuencia en algún punto de la relación con esas personas salgan desilusionadas. Y la Biblia habla específicamente de cómo debe ser un líder religioso, un líder en la iglesia de Dios. Me dirás: bueno, pero la iglesia habla de esto. Sí, habla de esto también. Y si te pido que tomes notas si estás interesado en este tema, si estás interesado en releer los versículos que yo leo y que quiero compartir con vos. Te invito a tomar apuntes, a tomar papel y lápiz, anotador y lapicera, lo que tengas a mano, una servilleta, y anotes estos versos que voy a compartir con vos. En Mateo 23:11 dice lo siguiente: el más importante de ustedes deberá ser sirviente de todos. ¿Escuchaste? Dice Mateo 23:11. Dice: el más importante de ustedes, el líder, ¿no?, deberá ser el sirviente de todos. Es realmente esta frase para analizar, y a todos se nos vienen a nuestra mente aquellos que hemos participado en algún momento de la iglesia, de alguna iglesia, digo, ¿no? Todos los que estamos hemos participado de iglesias diferentes, o hemos tenido una experiencia cercana a personas de una congregación diferente. Y dice: el más importante de todos nosotros, hablando de una congregación, hablando de un liderazgo, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de todos. Y creo que en nuestra mente, si empezamos a revolver nuestras experiencias personales, cada uno en su congregación, cada uno en su iglesia, no tenemos este concepto en vista. Quizás algunos afortunados sí, y sí sé, y no voy a nombrar ninguno, pero sé que hay unos líderes espectaculares, hay pastores que yo admiro, no estoy hablando mal de los pastores. Hay personas que yo personalmente conozco y admiro, y tienen una humildad increíble, digna de ser un don de Dios, y un liderazgo espectacular. A pesar de ser humanos, un liderazgo espectacular. Pero también hay de lo otro. Entonces, ¿cuánto en nuestro propio pensamiento tenemos al liderazgo, o al líder, o al quien esté a cargo, como si fuese una persona superior a todos los demás?
¿no? Superior en espiritualidad, superior en poder, superior en estabilidad emocional, social, económica, superior en cercanía a Dios, superior en la opinión de las personas, superior. Y en Mateo 23:11 dice, el más importante entre ustedes, el más importante entre ustedes, deberá ser el sirviente de todos. Y realmente no hemos visto, o no hemos tenido el privilegio de ver mucho de esto. Y para ser correctos, vamos a ir al contexto. Esto lo dijo Jesús, ¿no? Y para ir al contexto específico vamos a leer un poquito más de Mateo 23 hasta llegar a ese verso 11 que dice, el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Y les voy a compartir acá en mi Biblia, en una de mis Biblias, y dice así. Ahora me lo voy a poner más cómodo, así lo puedo leer. Dice Mateo 23, dice, tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, se lo dijo a todos, era un mensaje para todos. Los fariseos y los maestros de la ley, o sea, los líderes religiosos, tanto los fariseos como los maestros de la ley son los líderes religiosos, los líderes de la iglesia de ese momento, ¿no? Dice, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Evidentemente, y está totalmente claro, que los líderes por eso deben tener cuidado con lo que enseñan, cómo tergiversan, cómo cambian las reglas, las escrituras, cómo cambian el mensaje de Dios, porque evidentemente los fariseos, los líderes y los maestros de la ley son los que más conocen la ley, son los que más conocen la Biblia. Entonces pueden cambiar las cosas para conveniencia propia, quizás, o por alguna especie de desconocimiento, pero hace una aclaración de que tanto los fariseos como los maestros de la ley son los que más saben sobre la Biblia, y Jesús le da este consejo. Dice, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes, le dice a ustedes, me dice a mí, le dice a la gente en general y le dice a los discípulos, ustedes deben hacer lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿No? Lo voy a repetir. Dice, los fariseos y maestros de la ley son los que más conocen de la palabra. Ustedes deben hacer lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. No los imiten, no los admiren. Obedezcan. Si le están enseñando una buena doctrina, si le están enseñando de manera correcta la Biblia, obedezcan lo que ellos dicen, porque si lo que ellos explican es bueno, ellos son los que más saben. Así que hagan lo que ellos dicen, lo que ellos les explican, ¿no? Pero no hagan lo que ellos hacen. No los tengan como ejemplos a seguir, no los tengan como ídolos, no los tengan como imagen a seguir. No los imiten. Dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque muchas veces, fíjate esto es lo que dice, ¿no? Y es realmente a lo que va el mensaje de que es el camino al fracaso, poner nuestra confianza en el liderazgo. Y el primer verso que compartíamos dice, el más importante de ustedes debe ser el sirviente de todos. Entonces Jesús le dice, ustedes deben hacer lo que ellos les expliquen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque enseñan una cosa y hacen otra, ¿no? A veces es muy difícil. Uno puede saber mucho de la Biblia, puede aprenderse mucho de las escrituras. Yo podía estar recitando versículos bíblicos toda la noche, y sin embargo no significa que yo pueda tener aplicada en mi vida todo lo que yo puedo entender, todo lo que yo puedo saber. Y muchas veces en otros líderes por cuestiones secundarias, ¿no? Entonces dice, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento vos debés... Perdón, es que se me seca la garganta. Te pueden haber explicado bien algo. Por ejemplo, un líder, te voy a dar un ejemplo básico y sencillo. Algún líder te puede enseñar a no mentir, a decirte que mentir está mal, a explicarte más allá de que vos sepas que mentir está mal, pero explicarte el sustento bíblico, el contenido bíblico, el por qué mentir es incorrecto en la Biblia, en el que puede acarrear para tu vida, darte
material bíblico para que vos leas y lo entiendas y lo asimiles y reflexiones y medites en ese error que quizás tengas de mentir, y resulta que después te enterás que tu líder te mintió a vos. ¿Se entiende? Vos decís, bueno, él me decía a mí, era mi líder, yo lo tenía allá arriba, me enseñaba a no mentir y resulta que él me mintió a mí, ¿no? Entonces no quiere decir que lo que te haya enseñado no estaba bien, estaba perfecto. El ejemplo de mentir, ¿no? Entonces Jesús muy inteligentemente les dice, ustedes hagan lo que ellos les enseñan, porque si les enseñan correctamente está bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque muchas veces van a decir una cosa y después van a hacer otra. Es muy inteligente lo que dice Jesús. Dice porque ellos enseñan una cosa y hacen otra, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir. Esto es realmente importante. Ustedes deben hacer lo que ellos le enseñen, lo que ellos le digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir. ¿Cuántas veces, y esto es de largo debate y es incluso para otro programa, a mí me sigan muchas preguntas diciéndome, en mi iglesia me dicen que tengo que hacer tal cosa, en mi iglesia me dijeron, o el líder me dijo que tengo que hacer tal otra cosa, en mi iglesia me aconsejaron que me saque con láser, que junte plata y que me saque con láser los tatuajes que tenía de mi vida anterior, me dijeron que haga esto, me dijeron que haga lo otro, y ponen una cantidad de requisitos. Tenés que bautizarte, que está perfecto, tenés que entregarte a Dios, hacer la confesión de fe, hacer casa de paz, pertenecer a un grupo de 12, tenés que ir a una reunión de sanidad interior, tenés que ir a una pre-reunión de sanidad interior, tenés que ir a un post-curso de sanidad interior, tenés que hacer una cantidad de cosas que realmente dificultan mucho el poder seguir a Dios de manera libre, natural, que sea de manera espontánea, de manera cotidiana, de manera sencilla. Entonces, dice, ellos imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos ellos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. No es casualidad esto que estamos leyendo. Voy a recordarles que este tema lo propusieron ustedes. Y fíjate lo que dice Jesús. Se ve que las personas en más de 2000 años no hemos cambiado bastante. Hemos permanecido demasiado igual, diría yo. Y las personas dentro del marco religioso hemos tenido y tenemos todavía los mismos problemas, las mismas problemáticas, los mismos conflictos. Y volvamos hasta arriba. Dice, ustedes deben hacer lo que ellos les enseñen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo en cumplirlos ellos. Todo eso lo hacen ¿para qué? Para que la gente los vea y los admire, ¿no? Yo le decía hoy al principio cuánto de esta experiencia tenemos en las congregaciones, tenemos en las iglesias, donde el liderazgo está enfocado a mirar al líder, donde el liderazgo está enfocado a admirar al líder, y donde el resultado de eso es frustración, donde el resultado de eso es camino al fracaso, donde eso termina muchas veces en que nos alejemos de Dios. Y pareciera que de alguna u otra manera en el primer siglo también pasaba esto con los fariseos, con los maestros de la ley. Hacían cosas, hacían muestras, y estaba enfocada la enseñanza a ser admirados ellos, ¿no? A ser la gente dependiente del líder. Dice, por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en el frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que se ponen en la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Esto habla de una especie de ropa ritual que usaban en esa época, pero habla de nuestra época del disfraz, ¿no? ¿Cuántos de estos líderes disfrazan su vida para que piensen los demás, piensen sus seguidores, sus discípulos, como se le dice ahora, piensen que el líder en este caso es una persona más obediente a Dios que nosotros? Lo decía yo al principio, pareciera que cuando uno mira a un líder es como que es una persona que es más pura, más santa, más cerca de Dios, y quizás no es realmente lo que sucede. Realmente porque la persona tiene un problema, a pesar de ser líder tiene un problema en su vida personal, porque tiene cosas que le cuesta superar, porque tiene cosas que todavía Dios tiene que hacer en su vida, o porque lo hace por alguna segunda intención.
pero de todas maneras tiene que cumplir con un cartel, ¿no? Tiene que coincidir lo que dice con lo que hace. Entonces generalmente algunos se disfrazan, ¿no? Algunos tienen una vida que es, bueno, hay cosas de las que el líder no habla. La gente habla con el líder, pero el líder no habla con nadie. Y muchas veces esas cosas son consecuencia de que muchos de los que lo siguen, muchos de los que son administrados, se sientan defraudados a la larga. Y los mismos hacían los fariseos. Se ponían versos y se lo ataban en cajitas, se lo ponían en la frente y en los brazos, y se ponían flecos en los brazos. Se vestían de forma tradicional para parecer más dependientes de Dios, más obedientes a Dios, para ser más admirados. Tú eras realmente parte de un gran circo. Dice, cada vez hacen cajitas más grandes y los flecos se ponen en la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga, cuando van a la iglesia, ¿no?, de esa época, dice Jesús, o van a las fiestas o los invitan a algún lado, les encanta que los traten como si fueran más importantes que los demás. Les gusta que la gente los salude en el mercado, cuando andan por la calle, con gran respeto. Y les gusta que la gente los llame maestros, ¿no? Habla mucho del ego del liderazgo. Habla mucho, esto pasó en el primer siglo. Estamos 2020 años después. Sin embargo, seguimos viendo, sobre todo en las iglesias pentecostales, que estamos bajo esta temática, donde el líder debe ser admirado, donde el líder debe ser respetado, donde el líder debe ser seguido, donde el líder debe ser obedecido, y en esa admiración muchas veces nos sentimos defraudados. Es mucho esfuerzo para el líder, incluso el líder presentando este tipo de liderazgo se hace cargo de cosas que en realidad no puede sostener, y ni nadie en la congregación puede sostener estas cosas, este tipo de presión social, de presión humana. Entonces muchas veces, por intentar sostener este tipo de personajes, terminamos defraudando personas. Y muchas veces el liderazgo está enfocado en que el líder sea admirado, como dice Jesús, como Jesús está hablando a la gente. Recordemos que en Mateo Jesús está hablando a la gente y le dice esto, y incluso le enseña a sus discípulos. Y habla del ego del líder, ¿no? De dónde está enfocado, en que el líder sea reconocido, que sea tratado con diferencia en lugares de fiesta, que sea tratado con privilegio dentro de las iglesias, y que la gente lo salude y haga reverencia cuando pasan. Y realmente hoy vemos las mismas enseñanzas. Pero Jesús hace esta aclaración y es realmente importante, y realmente da lo que nosotros debemos estar enfocados, y aquel que es líder debe estar centrado en esto. Mateo 23, capítulo 23, verso 8 dice, pero ustedes, le dice a los discípulos, no espere que la gente los llame maestros. Porque ustedes, escucha bien, dice, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. Que les digo yo siempre, nosotros no tenemos seguidores, que tiene seguidores Cristo, nosotros somos amigos, somos hermanos en Cristo. Eso se lo decimos siempre en Biblia Zapatillas. No nos miran a nosotros, cuando ustedes le dan me gusta a esta página, no le dan me gusta a mí, o a Romina, o a Elsa, o a Tobías. Cuando ustedes le dan me gusta, pueden acceder a compartir y les pueden llegar las notificaciones. Por eso es importante simplemente eso, porque ustedes pueden estar en contacto. Es como cuando se suscriben a un canal de YouTube. Si no se suscriben, no les llegan las notificaciones cuando hay un video nuevo, cuando hay contenido nuevo. Ustedes siguen para que nosotros podamos conocerlos a ustedes, para que podamos saber de ustedes, para que podamos tener contacto con ustedes. Darle un like, un me gusta, un seguir esta página es como que si estuviéramos en la misma iglesia, ustedes vienen y nos saludan, o nosotros vamos y nos saludamos y nos podemos conocer. Es simplemente eso, para estar sabiendo quiénes son ustedes, que nos interesa saber por ustedes, nos interesa orar por ustedes. Cada uno nos interesa mucho de los nombres, yo me los he aprendido, incluso me he aprendido nombres de hermanos y amigos que no son de este país, y simplemente eso, pero no porque tengamos nosotros un lugar de privilegio, ni porque Dios nos escuche más a nosotros que a ustedes. Dios está a nuestro lado igual que está al lado de ustedes, y sus oraciones llegan al oído de Dios igual que las nuestras. Somos exactamente lo mismo, y Jesús hace hincapié en esto. Mateo capítulo 23 verso 8 dice, pero ustedes no esperen que la gente les llame maestros.
a mí me gustaría agregar ahí una palabra y decir, pero ustedes no esperen, ni siquiera busquen. No esperen que la gente les llame maestros cuando son líderes, y tampoco busquen que la gente los llame maestros cuando son líderes. Dice, porque ustedes son en realidad hermanos. Los líderes con ustedes, hermanos. Y tienen solamente un maestro. Dice Jesús, verso 9, no le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes. Escucha bien. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, dice Jesús, soy su único líder. Yo creo que no sé si muchas veces te han predicado de esta manera, te han explicado este verso de esta manera, si habías encontrado en tu Biblia este verso de esta manera y lo habías entendido de esta manera. Yo no creo que muchas veces hayas escuchado de esta manera y que muchos líderes te hayan dicho, no me sigas, no me mires, no me admires, no me digas maestro, porque el único maestro es Dios y porque el único Mesías y digno de seguir e imitar es Jesús. Pero realmente esto sí está en la Biblia y esto realmente es el método que enseñó Jesús de cómo debe ser un líder con vocación de servicio. Y dice, tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy el único líder. Ahí llegamos al primer verso que le leía al principio. Dice, tampoco esperen que lo traten como líderes, porque yo soy el Mesías, el único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos. Eso dice el 23:11 que le leí al principio. El más importante de ustedes, el líder, el que ustedes piensen líder, deberá ser el sirviente de todos. Y dice, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como menos importantes serán tratados como los más importantes. Realmente no vemos usualmente este método de liderazgo en las iglesias actuales. Se ve que en la iglesia del primer siglo tampoco pasaba, y Jesús hace esta aclaración, ¿no? Entre otros muchos motivos, porque no podemos hacernos cargo, ninguno de los líderes no podemos hacernos cargo de este tipo de liderazgo. No podemos no defraudar, no podemos estar seguros ni prometer que nunca vamos a hacer, queriendo o sin querer, daño a un hermano, a un seguidor, a un discípulo, a un hermano de la iglesia. No podemos hacer este tipo de liderazgo porque no nos corresponde. Ese tipo de liderazgo que es prácticamente el que nos miraran hacia arriba le corresponde a Dios. Y el único digno de imitar y seguir debe ser Jesús. Fíjate, es algo muy similar lo que dice en Lucas capítulo 22, verso 25 al 26. Dice, entonces Jesús les dijo, en este mundo, los que gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. En este mundo, los que gobiernan los pueblos no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y le hacemos el bien. Qué actual esto, ¿no? Es como cuando te dicen quédate en casa en una cuarentena y que el gobierno decide por tu propia cuenta. Decide por vos, pero lo hace por tu bien, ¿no? Mira lo que dice Jesús. Dice, en este mundo, los que gobiernan los pueblos no los dejan hacer nada a la gente, no les dejan hacer nada sin el permiso de los que gobiernan. Dice, además, los jefes que gobiernan le dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y lo hacemos por tu bien. Muy inteligente Jesús. Pero ustedes no deben ser como ellos, les dice. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Le habla a los líderes, le habla a los discípulos. Dice, ustedes no quieran ser líderes como ven a los gobernantes que gobiernan los países, que gobiernan los reinos. Ustedes no deben ser líderes como los líderes que lideran los países, que gobiernan a la gente, que les dicen qué hacer, y que cuando una decisión está cuestionada, se le dice que te lo hacen por tu bien, y que no te permiten hacer nada sin permiso. Y Jesús lo aclara específicamente, ustedes no sean de ese tipo de líderes espirituales, como los líderes de las naciones. Ustedes no deben ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. El más alto rango para ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos
debe servir a los demás. Es realmente interesante. Es realmente actual. Jesús siempre actual. Y muy pocas veces vemos esto en las iglesias. Muy pocas veces vemos esto en la congregación. Y esto es producto de un camino. Esto da como resultado el camino hacia el fracaso. Inevitablemente, cuando no actuamos los líderes de esta manera, automáticamente la gente empieza a admirarnos a nosotros. Y automáticamente, de 10 personas, 6 o 7 van a salir defraudadas. Lamentablemente esto es así, y Jesús lo especifica de manera tácita en la Biblia. Fíjate lo que dice, anótate. ¿Cómo debemos trabajar los líderes? ¿Cómo debe trabajar un líder? Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 dice: y todo lo que esté a tu mano hacer. Esto te lo decía un poco al principio de esta transmisión cuando arrancábamos con esto. Y todo lo que esté a tu mano hacer para los líderes, hazlo con todo tu empeño, porque en el sepulcro donde vas a ir a parar no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimiento, ni sabiduría. Este es un mensaje para los líderes. Eclesiastés 9:10. Dice: líder, todo lo que esté a tu mano hacer, hazlo con todo tu empeño, con todo tu esfuerzo, de la mejor manera. Es una advertencia. Si vos sos líder, todo lo que esté a tu alcance hacer, tenés que hacerlo con todo tu empeño, con todo tu mejor esfuerzo, con toda tu mejor predisposición, de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque cuando te mueras, y es donde vas a ir a parar, no se hace nada más nada, ya no hay más nada para hacer, no se piensa en más nada, ni hay conocimientos, ni no hay más sabiduría. El líder tiene el tiempo que tiene mientras viva. El líder tiene que hacer las cosas de la mejor manera posible todos los días de su vida. Y hacer las cosas bien no solamente es estar atento, no solamente es atender a los demás cuando los llaman, sino es recibir el pedido de oración de los demás, las 24 horas al día, los 365 días del año, sino también enseñar de manera correcta la palabra de Dios, enseñar a la gente a acercarse a Dios de manera independiente, de manera individual, y explicar de manera correcta que cuando Cristo venga a buscarnos, vamos a ser juzgados de manera individual, no vamos a ser juzgados de lo que hayamos hecho de manera colectiva, no vamos a ser juzgados de lo que hayamos hecho en grupo, no vamos a ser juzgados de lo que hayamos hecho en célula, en red, en grupo de 12, en vara, en casa de paz, ni siquiera en iglesia. Vamos a ser juzgados, y todos vamos a ser juzgados de lo que hayamos hecho en individualidad, no hay otra manera. Y entonces el sentido de esta vida es buscar a Dios de manera individual, es de tener una relación con Dios de manera personal, unipersonal. Entonces él debe enseñar no solamente la ética religiosa, no solamente el reglamento de la iglesia, no solamente la palabra de Dios como fiel y verdadera, sino también debe enseñar a que las personas no lo sigan a él, sino que sigan a Dios, que busquen a Dios y motivarlos impulsarlos a que ellos busquen a Dios de su propia manera y sean independientes, no que sean dependientes del líder. Porque cuando generamos los líderes, discípulos y seguidores dependientes de nosotros, personas van a salir lastimadas. Entonces dice en Eclesiastés 9:10: hagan todo lo que tienen que hacer con todo el empeño, hacerlo con todo lo mejor posible, con la mejor predisposición. Y hacerlo, ¿por qué? Porque cuando nos muramos de esta vida, cuando nos vayamos de esta vida, ya no tenemos más nada que hacer, no vamos a poder ayudar más a nadie, no vamos a poder hablar más de Dios a nadie, ya los versículos no van a estar más en nuestra mente, no vamos a poder hablar de nada, no vamos a poder hacer programa de radio, no vamos a poder escribir libros, no vamos a poder predicar, ni ir a iglesias, no vamos a poder hacer nada. No es que estemos muertos, estamos muertos. Y no vamos a poder tener contacto con las personas. Entonces, mientras somos líderes, aquellos que se han desafiado a sí mismos, aquellos que han recibido este desafío de parte de Dios, este ministerio o este don, como le quieran decir, han de hacerlo con todo su empeño posible. Han de hacerlo de la mejor manera posible y deben hacer todo lo que esté a la mano hacer. Fíjate lo que dice, y anotate si querés, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7.
Fíjate los requisitos de un buen líder. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7, dice: esto es cierto. El que quiera ser dirigente, el que quiera ser líder, aspira a una buena obra. Está muy bien, dice, ¿no? Es necesario que un líder lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades. Fíjate esto, una lista de requisitos. Dice: esto es cierto, el que quiera ser líder aspira a una buena obra. Es necesario que un líder lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, ser respetable, ser fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los más necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Ser capaz de instruir a otros en la fe, no en sí mismos. Ser capaz de enseñarle a otros de la fe, no de uno mismo. Un líder no debe emborracharse ni andar peleando, sino ser amable, pacífico, no amar el dinero. ¿Cuántos hemos visto predicadores y líderes que hablan sobre la prosperidad, que hablan sobre buscar tu satisfacción personal en esta vida, de alcanzar tu propósito, de alcanzar tus metas, de adquirir tus cosas, de que el Señor es el Señor del oro y de la plata? ¿Cuántos líderes hemos escuchado sobre este compromiso de la prosperidad? Y realmente, si vamos a la Biblia y buscamos sobre qué debe hablar un líder, sobre todo debe hablar no de dinero. Y dice: no debe emborracharse, sino ser amable, pacífico, no amar el dinero. Debe dirigir bien a su familia. Debe dirigir bien a su familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esto es realmente importante y esto podemos verlo en un montón de iglesias. Un mes, 2 meses de cristianos se bautizan y al otro día ya están participando, al otro día ya están activando en la iglesia, están participando activamente, tienen un cargo, porque hoy en día se hace para que la gente no se vaya. Hoy en día la motivación de la gente es trabajar en la iglesia, no es servir a Dios, es trabajar en la iglesia, es estar al frente de la iglesia para que los demás me vean. Y está específicamente: aquel que ocupe cargo, aquel que sea un líder, no debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación del diablo. Que el diablo fue creado por Dios y se creyó mejor que Dios y se armó este gran dilema. Entonces, ¿cuántos vemos que te dicen: bueno, te entregaste a Cristo? Sí, bueno, vos tenés que hacer tu 12, tu casa de paz en paz, invitar a tus amiguitos, tus vecinos, y vos vas a ser líder en tu casa. Y quizás por toda esa novedad cometemos errores. Lógicamente vamos a cometer errores. Cometen errores las personas que tienen 30 años de evangelio. Imagínate una persona nueva, ¿no? Entonces esto es específico. No debe ser nuevo creyente el líder para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación que el diablo. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. ¿Cuántas personas dicen: no, porque mi vecino, la verdad que tengo un vecino que es cristiano, pero mejor me quedo en el mundo? ¿Cuántas personas que son líderes no se hablan ni siquiera con los vecinos, no saludan a nadie en su casa, no se llevan bien con el trabajo? Muchas veces desde este programa con la productora me han mandado mensajes: porque aquel líder yo lo conocí en mi infancia, en algún momento en el colegio, y lo conocí de grande y me lo crucé en la calle, en el banco, pagándole impuestos, y se cola, hace trampa, es mala persona, contesta mal cuando no está en la iglesia, a la gente le contesta mal en la calle, solamente habla bien con los cristianos. ¿Cuántos casos hemos escuchado? Y quizás se te viene algún caso a la mente sobre esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Dice: además debe tener respeto de la gente que no es de la iglesia. El líder de iglesia debe ser respetado y respetar a la gente que no es de la iglesia. Muchas veces los líderes solamente le hablan bien a la gente que es de su congregación. Y si le preguntas a sus vecinos, los vecinos no lo pueden ni ver por algún motivo. Dice: de esa manera evitará críticas y no caerá en la trampa del diablo que tratará de ponerlo. Sin lugar a dudas, el diablo siempre, como hoy quiso interrumpir, como esta semana me quiso enfermar, como hizo que no fuéramos al programa, como intentó quizás que mañana no predicamos en la iglesia del Chaco, trampas siempre va a haber. Pero si las trampas son que seamos de mala influencia para la gente, no solamente caemos en la trampa del diablo, sino que afectamos la vida de otras personas. Esto es específico.
de cómo debe ser, de qué requisitos y cualidades, dice en la Biblia, dice en 1 Timoteo 3, 1 al 7, debe tener un líder. Si vamos al libro de Marcos, y ya estoy llegando al final, hay algo que no sé si lo habrás leído, no sé si te lo habrán leído, pero está al alcance de todos, está en la Biblia, está en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 42, y es una advertencia para líderes, para nosotros los líderes. Dice lo siguiente, y no es para tomar a menos, y es una palabra bastante fuerte, y para tener en consideración aquel que tenga el llamado, que tenga el sentimiento, la necesidad de trabajar para Dios y se disponga a ser líder, que ser líder no es un juego. Y Marcos capítulo 9, verso 42 dice así: si alguien hace que uno de mis pequeños seguidores deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Fíjate lo que dice. Generalmente pasa en el liderazgo, ¿no? Que nos sentimos defraudados y gente se aparta de la iglesia. Yo me aparté de la iglesia por ese sentido. Romina se apartó de la iglesia en su juventud por ese sentido. Muchos que nos comparten su historia, su testimonio, se han apartado por sentirse defraudados por personas, como te decía al principio. Y sobre los líderes dice: si alguien hace que uno de mis pequeños seguidores deje de confiar en mí, dice Dios, mejor le sería que le ataran una piedra gigante al cuello y lo tiraran al mar. Es realmente importante, es realmente en tener en consideración. Ser líder no es un juego. Dios no toma un juego aquel que toma el trabajo de enseñar y administrar personas. Dios no toma un juego que darle su bien más preciado. El bien más preciado de Dios son las personas, son las almas. Y aquellos que nos hemos dedicado a hablar de Dios a las demás personas, somos líderes. Aquellos que toman esta responsabilidad, no podemos administrar el bien más preciado de Dios a la ligera. No podemos lograr el bien más preciado de Dios por motivos personales, por motivaciones personales, por orgullos personales, por errores personales, por fallas, por segundas intenciones. No podemos hacer eso. No podemos predicar a conveniencia, enseñar cosas que no están en la Biblia. No podemos hacer sentir mal a la gente. Están en las cualidades, ¿no? Ser sensato, hablar bien, ser amable, ser pacífico. No podemos sacarle plata a la gente. Hay un montón de cosas que no podemos hacer. Dice, bueno, aquel que tenga todas estas segundas intenciones, dice, y aquel, como en esta posición de líder, que haga alejar y haga que la gente no crea en mí, es mejor que se aten una piedra al cuello que se tiren al mar. Imagínate. Es así. Y muchas veces no vas a leer esto, muchas veces no te van a explicar el liderazgo de esta manera. Pero es para tener en cuenta si realmente tenés también, sos seguidor, sos discípulo, estás intentando conocer a Dios, pero también tenés en tu corazón ser algún líder, es para que tengas en cuenta esto. Pero también hay una parte de qué dice de nosotros, ¿no? Porque hasta acá era todo de que hablaba de los líderes, pero también habla de nosotros. Y en Hebreos, anotate, en Hebreos capítulo 13, verso 7 dice: acuérdense de sus guías que les hablan la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Acuérdense de sus líderes que le hablaban y le enseñaban de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Y teniendo en cuenta y analizando cómo ellos actúan, imítenlos. Si su conducta es buena, imiten su fe, imiten su manera de buscar, aprendan esa enseñanza, acuérdense de sus líderes. Si sus líderes fueron buenos, consideren, tomen en consideración, analicen cómo ellos actuaban, cómo ellos les hablaban a ustedes, cómo ellos les enseñaban. Si su enseñanza es buena, imítenlos. Si no, no especifica nada, ¿no? Pero dices, analicen, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Todos somos conscientes y estamos en las capacidades de analizar cada caso, cada situación, ¿no? Y si un líder tiene una virtud linda de imitar y queremos aprender algo, inevitablemente si compartimos el liderazgo con alguien vamos a aprender cosas. Si la enseñanza es buena, si es digno de imitar en algo, imitémoslo. Si el líder
Vemos que nuestro líder es abocado, es una persona que busca a Dios, es una persona que está enfocada en la enseñanza, es una persona que realmente busca a Dios para enseñarle a los demás. Imiten su fe de todos los demás errores, y cuando diga cosas que no son bíblicas, cuando incite a seguirlo a él mismo y no a las cosas, no imiten su fe. Esa es nuestra responsabilidad, considerar el resultado de la conducta de cada líder, considerar el resultado. Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Esto quiere decir, hace de la carne su fortaleza, significa que confía en otra persona, que su confianza, que su fidelidad, que su amor está puesta en la carne, en otra persona, y se aparta del Señor su corazón. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué maldito el hombre que confía en el hombre? Porque es un camino que lleva al fracaso. Evidentemente es un camino que lleva al fracaso, porque poner nuestra fortaleza, poner nuestra confianza, poner todo nuestro empeño en otro ser humano hace que desviemos la mirada de Dios. Cuando la mirada está puesta en el líder, cuando la mirada está puesta en el pastor, cuando la mirada está puesta en el locutor, cuando la mirada está puesta en el escritor, cuando la mirada está puesta en el youtuber, nuestro corazón no está en el Señor, y ese camino es un camino de fracaso. Este verso quiere decir que no debemos confiar nuestra salvación espiritual en manos de nadie, sino únicamente en manos de Dios. Pero fíjate que dice Jeremías 17:7-8, dice: pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el hombre que confía en el Señor, hombre o mujer, ¿no? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus ojos están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Realmente en esta cuarentena hemos también podido ver, ha quedado en evidencia quienes realmente admirábamos a Dios y quienes realmente admirábamos al líder. Muchos se han quedado en el camino, muchos han mandado mensajes, muchos han dicho: no tengo ganas de leer la Biblia porque no estoy en la iglesia, no tengo ganas de orar porque no oro con mi líder agarrado de la mano, mi líder no me manda mensajes, mi líder no aparece, mi líder no hace en vivo en Zoom, mi líder no hace streaming en Facebook, mi líder esto, mi líder el otro, mi líder me abandonó, mi líder aquello. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, dice la Biblia. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor. Aquel que no está puesto su mirada en el líder, pero está puesta la mirada en el Señor, no teme que lleguen los momentos malos, no tiene miedo de que lleguen los momentos malos, no tiene miedo de que llegue la enfermedad, no tiene miedo de que llegue la falta de trabajo, no tiene miedo de que lleguen las cuarentenas ni que lleguen los virus. Aquel que está confiando en Dios, que tiene su confianza puesta en Dios y no en la iglesia, no en la congregación, no en la comunidad, no en el líder, no teme los momentos malos. Aquel que tiene la mirada puesta en el Señor no se debilita, dice: será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Sus raíces, sus bases, su fundamento va directamente hacia el agua. Dice: y en épocas de sequía sus hojas están siempre verdes, no se angustia y nunca deja de dar fruto. No se angustia y nunca deja de dar fruto. Aquellos que realmente tienen su confianza puesta en el Señor y no en las personas, no en los líderes, aún en momentos de problema, no se angustian y nunca dejan de dar frutos. Aquellas personas que evidentemente en esta cuarentena han dejado de leer la Biblia, han dejado de orar, han dejado de tener comunión con Dios solamente por el hecho de que están en cuarentena y solamente por el hecho de que no tienen personas que los guíen, que los tengan al lado, los tengan físicamente, no están dando fruto. De esto habla este verso. Las personas que han dejado de tener comunión con Dios simplemente porque no tienen un pastor al lado, estaban desviando su mirada y su confianza, y en vez de estar en el Señor, estaban en Jeremías 17:5. Está donde dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, porque se aparta su corazón del Señor. Realmente este versículo lo demuestra todo. Podría tranquilamente terminar esta reflexión acá. Esta reflexión creo que
Este verso de Jeremías habla mucho de nosotros, habla mucho de cómo estamos, y hoy evidentemente en este estado social, en este estado de cuarentena, en este estado de enfermedad, en este estado de las iglesias, en este estado del liderazgo, que muchos se han sentido abandonados, incluso así hayan estado abandonados o no, no importa. Porque de los líderes ya hablamos, ahora nos toca hablar a nosotros, los que seguimos a otras personas. Yo también tengo líder. Los líderes también tenemos líderes. Y no interesa. No interesa si tenían razón, si el líder se equivocó, si fuimos realmente abandonados, si no nos han explicado bien la Biblia, si no nos han enseñado bien el camino, no importa, porque nuestra confianza no debe estar puesta en el líder, debe estar puesta en el Señor. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención ¿en quién? En Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. No viene del líder, del pastor, no viene de la congregación, de la iglesia, no viene de YouTube, no viene de ningún lado. Y es Él quien hace que confirmemos, que confiemos cada vez más y mejor. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. Debemos dejar las cosas que nos molestan. Hay un capítulo específico sobre abandonar cosas, lo dice en la intro de mi libro 30 días más cerca. En el camino de Dios hay más cosas que las que tenemos que dejar que las que vamos a agarrar, pero las que tenemos que dejar nos van a aliviar mucho el camino. En Hebreos 12 dice: dejar de lado el pecado, que es un estorbo, es una molestia, es una carga, y recordar que si esta carrera es una vida que exige resistencia, debemos viajar liviano, debemos viajar con lo menos posible, y tener presente toda nuestra atención en Jesús, porque de Él viene la confianza, no de los líderes, no de la gente, y Él hace que confiemos cada vez más y mejor. El Salmo 125.1, mirá si la Biblia habla sobre el liderazgo y cómo debe ser el líder, pero también cómo debemos ser nosotros, como seguidores, como discípulos, como congregación. Salmo 125.1 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido y que permanecerá para siempre. Muchas veces, y lo vamos a dejar para otro capítulo de esto, Romina va a contar su testimonio de cómo fue que en su adolescencia se sintió defraudada por un líder y se alejó de la iglesia, y yo quizás cuente también cómo me alejé de la iglesia. Aquellos que me han conocido en algún punto de mi vida ya adulta pensarán que yo soy una persona inconversa o atea o fuera de la iglesia, que conocí a Dios ahora de grande, y realmente yo conozco a Dios de los 3 años, y tuve un momento en mi adolescencia, más o menos de los 17, 18 años a los 23, 24 años, que no fueron muchos años, pero fueron muchos años que estuve realmente alejado de Dios, porque realmente me sentí dolido, me sentí defraudado por un líder cuando tenía 16, 17 años, y eso hizo que yo me fuera al mundo a hacer mi vida y viviera una vida de sufrimiento, una vida de, como decía al principio, ¿no? de vivir de todo aceleradamente para demostrarle a aquel, por si aquel líder en algún momento me viera que por su culpa realmente estaba mal, y uno empieza a lastimarse a sí mismo por estar lastimado por el líder, y uno empieza a hacer cosas que no debe por llevarse al mundo, se olvida de Dios, y lógicamente lejos de al soltarle la mano a Dios quedamos librados a nuestra suerte y las cosas no van bien. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Vamos a contar, si a ustedes les interesa, déjenlo en los comentarios si a ustedes les interesa que contemos el testimonio de cómo fue que esto es un caso que pasa mucho. Imagínate que en la misma casa pasó 2 veces, y pasa en todas las casas, y pasa en todo aquel que tiene un primer acercamiento a Dios, siempre se siente desilusionado por algún líder, por algún pastor, por algún encargado, y hace que nuestra vida sea una vida de sufrimiento, que cuando volvemos a Dios, porque entendemos que en el mundo no tenemos nada que hacer, siempre pensamos lo mismo: ¿qué hubiese sido si hubiese permanecido? ¿Qué hubiese sido si
en vez de perder todo este tiempo, lo hubiese aprovechado para conocer más a Dios, para tener una relación más genuina con Él, una relación más verdadera. Si mi vista hubiese estado puesta en Dios y no en el líder, quizás el líder me hubiese defraudado igual, pero yo no me hubiese alejado de Dios. Y el Salmo 125:1 dice esto: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás serán conmovidos, jamás serán movidos, y permanecerán para siempre. La verdad que si a ustedes les interesa, para no hacer mucho más largo este programa, podemos contarlo ahora, pues estaríamos hasta la 1 de la mañana. En otro programa vamos a contar el testimonio tanto de Romina como el mío. Y quería compartir con vos algo algo de un material de otra escritora. Es una escritora norteamericana, se llama Courtney Reason, y ella está casada y junto con su esposo están colaborando en una iglesia en Arkansas, y regularmente escriben algunos posts y hace algunos videos. Si la buscas en YouTube también está, y dice una frase en uno de sus libros que a mí me gustó mucho. Tiene 4 libros y hay una frase que a mí me gustó mucho, y dice así, con esto nos vamos. Dice: estamos llamados a vivir como pecadores redimidos en un mundo de gente decepcionante. Estamos llamados a vivir como pecadores redimidos. Muchas veces los líderes te venden el mensaje de santidad, ¿no? Te llevan el mensaje a eso que te decía al principio, ¿no? Que son personas más elevadas que nosotros, que están más cerca de Dios que nosotros. Y si estamos llamados, dice Courtney Reason, estamos llamados a vivir como pecadores redimidos. Todos somos pecadores, del pastor más impoluto, del escritor más amplio, al borracho que tenés tirado en la esquina de tu casa. Todos somos pecadores. Estamos llamados a vivir como pecadores redimidos. Somos perdonados, somos lavados por Dios. Se nos da la oportunidad de tener una vida diferente. Todos somos redimidos, pero primero todos somos pecadores. Y estamos llamados a vivir en este mundo. Es un mundo lleno de gente decepcionante. Es un mundo lleno de gente decepcionante. Pero ojo, tenemos que ser sinceros. Dice, tenemos que saber que somos muchas veces tanto el decepcionado como el que decepciona. Acá no estamos haciendo un llamado de atención ni pidiendo un llamado de solidaridad para señalar a ningún líder ni señalar a nadie. Y esto lo deja claro Courtney. Dice, tenemos que saber que en este mundo todos somos pecadores y que estamos llamados a vivir en un mundo que es realmente decepcionante. Este mundo es frustrante. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos van a decepcionar a nosotros, pero también tener en cuenta que muchas veces nosotros vamos a decepcionar a muchas personas. Tenemos que ser hipócritas, tenemos que saber que vamos para los dos lados. Vamos a decepcionar gente y también gente nos va a decepcionar a nosotros. Debemos reconocer que nuestras circunstancias no deben definirnos ni tampoco dictan nuestras respuestas. Debemos reconocer que nuestras circunstancias, que lo que nos suceda, que lo que nos fallen, que aquellas circunstancias donde nos decepcionen, no deben definirnos, no deben definir nuestra vida, ni deben decir cuáles serán nuestras opciones, cuáles son nuestras respuestas a esas cosas. Dice, al igual que los israelitas antes que nosotros, somos propensos a adorar lo que está delante nuestro. Al igual que los israelitas, dice. Fíjate que es cierto esto. Y qué bíblico. Dice, al igual que los israelitas que estuvieron antes que nosotros, somos propensos, somos proclives, tenemos una facilidad por adorar lo que está delante de nosotros, o sea, los líderes. Somos proclives, somos propensos a eso, a adorar y a seguir lo que está delante nuestro, en este caso los líderes, en lugar de adorar a Dios por el simple hecho de que nuestros ojos no lo pueden ver. Muchas veces, como no vemos a Dios y si vemos al líder, somos propensos como seres humanos a admirar demasiado personas que nos van a decepcionar. Dice, y cuando los líderes caen o pecan contra nosotros, nuestra reacción hacia su falla revela solo cuánta esperanza ponemos en su capacidad de liderar y no en Dios, quien es el único que puede salvarnos. Dice, cuando los líderes caen, lo está asegurando, no dice si cayeran en algún momento, dice cuando los líderes caen, porque los líderes verdaderamente caen, dice cuando los líderes caen o pecan contra nosotros, nuestra reacción hacia su falla, cómo reaccionamos nosotros en su error, revela solo cuánta esperanza ponemos en la capacidad de liderar y no en Dios, quien es el único que puede salvarnos. El mismo Jesús, que es la esperanza para los líderes pecaminosos, y eso nos incluye a todos nosotros,
es la esperanza para las víctimas de un mal liderazgo también. El mismo Jesús, que es la esperanza para todos, es la esperanza para las víctimas de un mal liderazgo. Él transforma malos corazones y da esperanza a los corazones rotos. En toda nuestra decepción con los que nos lideran, no nos entristecemos ante su pecado como aquellos que no tienen esperanza. Cristo es un líder máximo. Ellos no son nuestro Salvador, hablando de los líderes, Cristo lo es. Ellos no nos van a satisfacer, Cristo sí. Los líderes van y vienen, Cristo sigue siendo siempre el mismo, fiel y verdadero a sus ovejas. Nos afligimos por el liderazgo fracasado y lidiamos con él bíblicamente, pero encontramos refugio de la tormenta en los fracasos únicamente en Jesucristo, que es el único líder perfecto. Realmente esto resume todo el mensaje de hoy. Realmente lo que escribe Corny en su post resume el pensamiento de la reflexión de hoy. Realmente vamos camino al fracaso si nuestra confianza está depositada en los líderes. Si nosotros pondríamos la mano en el fuego, si aseguraríamos que nuestros líderes nunca nos van a fallar. Estamos dándole atribuciones divinas a un ser humano común y silvestre. No fallar es de Dios, no es de humanos. No equivocarse es de Dios, no de humanos. No mentir es de Dios, no es de humanos. Ni siquiera de líderes, ni siquiera de pastores, ni siquiera de pastores internacionales, y ni siquiera de músicos internacionales, ni siquiera de personas que tengamos en nuestro pensamiento allá arriba. Bueno, es momento de bajarlas de ahí arriba, porque ese lugar le corresponde a Dios. Y muchas veces pasó el año pasado cuando el cantante de Hillsong, que hizo tantas canciones que cantamos en todas las iglesias, decidió bajarse del cristianismo y decir que no hacía más canciones porque no creía más en Dios. Muchas personas se perdieron, muchas personas dejaron de ir a la iglesia, muchas personas de ir a la iglesia de Hillsong. Esta fue la iglesia Hillsong en Canadá. Dejaron de ir a la iglesia, muchas personas se sintieron dolidas porque su líder, más allá que todo el resto del mundo tenemos los CDs, en la iglesia de Canadá lo veían en persona todos los domingos cantando, y esta persona dijo: no creo más en Dios, me aburrí y me cansé y no voy a cantar más. Y muchas personas se sintieron desilusionadas. Quiere decir que si puede fallarte el cantante de Hillsong, uno de los cantantes de las bandas cristianas más conocidas alrededor del mundo, puede decir de hoy para mañana que no toca más para Dios, que no canta más para Dios, que no compone más canciones porque no cree más en la Biblia. Imagínate lo que puede ser el líder de tu barrio, imagínate lo que puede ser el líder de tu iglesia, de tu pequeña iglesia de barrio, de tu casa. Entonces no hay garantías para nadie. No voy a nombrar ningún líder conocido de internet porque no tiene sentido. Con este ejemplo te lo doy todo. Entonces no hay garantías en ningún líder. Las únicas garantías las tenemos en Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Él hizo primero promesas. Él hizo primero promesas, y de esas promesas Él no se puede arrepentir, y de esas promesas podemos agarrarnos confiadamente. Podemos estar pendientes de esas promesas. El único líder que no abandona, el único líder que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es Dios. Y nos deja como garantía su Espíritu Santo para que nos acompañe todos los días de nuestra vida y esté con nosotros en cada momento. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Si vos sos de esas personas que realmente busca a Dios, si sos de esas personas que realmente le gusta y se siente cómoda y se siente conforme y se siente mejor en el camino a Dios, si no querés perder ese camino, no pongas tu confianza en ningún líder, no pongas tu admiración en ningún líder, no le des lo mejor de vos a las personas. Lo mejor que vos le puedes dar a Dios es tu admiración, tu devoción. Y si esas cosas vos se las estás dando a una persona, realmente le estás robando a Dios. La Biblia dice que debemos ser un sacrificio vivo. Es el único sacrificio que nos pide. Es lo único que debemos dar, un sacrificio vivo. Debemos darnos a Él. Y si nosotros nos damos, en vez de a Él, nos damos a los líderes, realmente estamos fallando, y es muy probable que la recompensa de darnos a los líderes sea que salgamos lastimados y vayamos camino al fracaso. Y eso se resuma todo en abandonar el camino de Dios. Si bien va a haber condenación, como dice, te leí hoy Eclesiastés 9:10, también hay papel para nosotros, también hay dictámenes para nosotros, también hay consejos para nosotros, también hay formas en las que nosotros debemos seguir el camino de Dios, y no es justamente admirando a las personas, no justamente siendo dependientes de las personas. Tenemos que aprender a ser dependientes de Dios. Espero que
este en vivo de casa, este podcast haya valido la pena. Espero que aquellas personas que nos escribieron para que hagamos un en vivo sobre este tema hayan salido resueltos en su inquietud, podamos haber respondido esas inquietudes, podamos traer palabra, podamos traer versículos reales, bíblicos, bien explicados de cómo es, que podamos reflexionar, que podamos reincorporarnos. Si sos de aquellas personas que tuviste algún paso por el camino de Dios, tuviste algún encuentro con Dios y te alejaste en algún momento y estás queriendo volver ahora, este es tu momento, lo bien que haces. Este es el momento que Dios quería que volvieras. Todos somos hijos pródigos volviendo a casa. Todos en algún momento nos perdimos y Dios está en la puerta esperando que volvamos, mirando todos los días hacia el horizonte. Y cuando llegamos, evidentemente dice: este es mi hijo amado, y hagamos fiesta. Estamos volviendo a casa. Este camino es de regreso. Estamos volviendo a la casa de Dios, estamos volviendo a la casa de papá. Y no volvamos, si soy de los que está volviendo, no volvamos. Digo no volvamos porque yo también lo hice. No volvamos nunca más a enfocarnos en el liderazgo. No enfoquemos nuestra fe, no depositemos nuestra confianza, no releguemos la salvación al liderazgo, no admiremos más al líder que a Dios. Digo que no hay que respetar al líder, no, porque la Biblia lo dice Jesús en Mateo, dice: escuchen lo que ellos enseñan, aprendan si lo que enseñan es bueno, y admiten y imiten su conducta, analizando si su conducta es buena, imiten su fe. Pero la admiración pasa por algo psicológico, pasa por algo espiritual. No le regalemos a los líderes, a los seres humanos, algo que solamente le debemos regalar a Dios. Es toda nuestra admiración. Así que espero que te haya servido, espero que haya sido bendición. Y bueno, queda, si les interesa, podemos contarle nuestro testimonio, el testimonio de Romina, el testimonio mío. Bueno, ahora no podemos invitar gente, pero hay muchos más testimonios, y seguramente en tu vida también está ese testimonio de que, bueno, en algún momento tuviste un encuentro con Dios y después te alejaste por algún motivo secundario. Y este es el momento de aprender, este es el momento de crecer. El apóstol Pablo dice: cuando era niño actuaba y pensaba como niño, pero cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Y habla del niño espiritual, ¿no? Muchas veces tropezamos y por tropezarnos nos quedamos en el piso, siempre te lo digo. Es momento de aprender cosas nuevas. Si en algún momento nos caímos por mirar a un líder, por sentirnos defraudados, es momento de levantarnos, es momento de salir adelante, aún en cuarentena. Es momento de ponernos los pantalones largos, de crecer espiritualmente, de ser maduros y poner nuestra dedicación en conocer más a Dios, en poner nuestra dedicación en aprender más, en poner nuestra dedicación en cambiar nuestra mentalidad